que no colindaban con esas tierras que tenía, por decir. ¿Por qué no me marca que está? O sea, la hacienda de Santa Lucía tenía su casco y tenía sus tierras alrededor de lo que hoy es la base aérea, pero se encontraba en un terreno acá adelante de los Reyes Acosaca. O sea, no forma parte de la continuidad territorial de la hacienda, pero es una tierra o es un pedazo de tierra que trabajaba pues los indígenas de este lado, ¿no? Y que le producía a la hacienda y que formaba parte de la hacienda. O sea, sí hay que ver a Santa Lucía como una gran hacienda, una hacienda extensa en términos territoriales, pero que no nada más tuvo continuidad territorial, que tuvo tierras por acá y tierras por allá y tierras por otro lado, ¿no? Y que funcionó no nada más durante el tiempo que la tuvieron los jesuitas. Es decir, esta orden, ustedes saben que fue expulsada por sus ideas un tanto cuanto revolucionarias a finales del siglo XVIII, que después regresó en el siglo XIX y volvió a ser expulsada. Pero lo cierto es que durante el tiempo que funcionó Santa Lucía bajo la orden de los jesuitas, fue el tiempo de mayor esplendor de Santa Lucía. Cuando se van los jesuitas, entra un administrador de parte de una llamada Junta de Temporalidades. Temporalidades porque eran bienes de los jesuitas, pero que ya iban a ser temporales, o sea, iban a pasar a particulares, iban a pasar a pueblos, iban a pasar a iglesias, y por eso les dieron el nombre de temporalidades. Así es que un administrador de esos bienes de temporalidades es el que administra las haciendas jesuitas la hacienda en este caso de Santa Lucía. Y ya después de que regresan los jesuitas y vuelven a expulsar a los jesuitas en el siglo XIX, entonces sí le dan la hacienda a particulares. Y por eso es que ustedes seguramente han de tener los nombres de Romero de Terreros y de otros, de propietarios particulares dueños de la hacienda. La hacienda estaba, como muchas haciendas, o como casi todas las haciendas, en puntos estratégicos. O sea, no era que dijeran, bueno, pues que esté ahí a un lado de los pueblos. Estaban justamente sobre los caminos. O sea, si ustedes ven los mapas, las haciendas se van a ubicar justamente sobre los caminos. Necesitan estar sobre los caminos, necesitan estar cerca a fuentes de agua y necesitan tener un terreno extenso. ¿Por qué? Pues porque sacan su producción y la van a transportar hacia los pueblos o hacia la Ciudad de México o hacia donde vayan, y para eso necesitan los caminos. El agua y los terrenos, pues bueno, lo necesitan para que se fortalezca para poder trabajar la hacienda. Y hay otra cosa importante de estas haciendas, que como están ubicadas en los caminos, van a tener establecimientos de venta, de ahí el nombre que les dicen ventas, a locales en los caminos en donde podía pasar la gente a adquirir bienes para poder continuar con el camino. Entonces, así vamos a encontrar en realidad todas las haciendas. Uno a veces, no aquí, o sea, va a algún otro lugar de México y dice, bueno, no es cierto, o sea, la hacienda estaba bien para adentro, ¿no? Pero eran los mismos hacendados los que se encargaban incluso de construir los caminos, de financiar la construcción de los caminos para que las haciendas pudieran localizarse en el camino o en una entrada del camino, o sea, aunque no fuera, digamos, exactamente sobre el camino, que pudiera haber una entrada, y entonces una entrada del camino directa a la hacienda. Entonces tenemos en el caso del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, que en realidad fue el mayor momento de expresión de Santa Lucía, en el que influyen muchas cosas. Uno, como les digo, el repoblamiento de las tierras, el resurgimiento de pueblos, lo que hace que más gente vaya a trabajar en las haciendas. Dos, una mayor producción de la hacienda. Tres, el auge de las minas de Pachuca. Eso hace que el camino
de México a los reales de Minas de Pachuca y que va a pasar por aquí, se convierta en un paso sumamente importante. Como les digo, estas haciendas funcionaron después de la expulsión de los jesuitas, no nada más fueron del periodo de los jesuitas. Estaban administradas por alguien nombrado por los jesuitas, y abajo de este administrador había que digamos que era un contrato de arrendador-arrendatario. Había una persona que se encargaba propiamente de las haciendas, que era entonces sí, un particular. Pero esta es la forma que funcionó a los jesuitas durante todo el periodo virreinal, manejar este tipo de contratos. Hay otra hacienda que estrictamente no pertenece al municipio, bueno, no estaría o no entraría dentro de los terrenos del actual municipio de Tecámac, pero que sí influye, no de este lado del municipio, sino del otro lado, del lado de hacia Chiconautla, que fue la hacienda de San José Acolman. Esa hacienda está menos documentada que Santa Lucía, en realidad no ha sido muy poco trabajada, a diferencia de Santa Lucía, que tiene libros y algunos artículos. San José Acolman apenas tiene un par de artículos, pero San José Acolman es fundada en el siglo XVII y por un particular, y después ese particular que la hereda a don Juan de Chavarría, un capitán español vasco residente en la Ciudad de México, y él va a donársela a los jesuitas para sostener otro de sus colegios. La hacienda también tiene documentados muchos pleitos, obviamente menos que los de Santa Lucía porque su extensión era menor, pero esa hacienda, a diferencia de la de Santa Lucía, la de Santa Lucía, esta característica que tiene es, como les digo, la existencia de estos terrenos aquí y allá, no importa que formen parte de la hacienda. La de San José también tiene esa característica, pero a ellos se suman que esos terrenos los destinaban para ciertas actividades. Entonces, San José destina, por ejemplo, terrenos para molinos. San José destina terrenos para rancho y venta de pulque. San José destina terrenos, lo mismo, para hacer una venta o un mesón, digamos un tipo de hotel, si quieren llamarle, ¿no? O un lugar para pernoctar, para pasar la noche y para poder comer en el camino. Porque a diferencia de Santa Lucía, que se localiza en este camino de México a los reales de Minas de Pachuca, San José Acolman se localizaba en el camino de México a Veracruz, saliendo vía Texcoco y Apan, hacia Jalapa, ¿no? Entonces, esa hacienda, Santa Lucía tiene documentados pleitos con Ajoloapan, con Acosac, Ojolos, pero San José Acolman tiene documentados pleitos con San Pablo Tecalco y con Chiconautla, que eran las comunidades más cercanas, ¿no? Entonces, o sea, hay una hacienda de aquel lado y hay otra hacienda de este lado, y son estas dos grandes focos jesuitas de economía que tenía la región. Ojo de agua. Ahorita vamos a ver Ojo de Agua. Es que las haciendas jesuitas son Ojo de Agua, San José Acolman y Santa Lucía, y Ojo de Agua no es jesuita. Ojo de Agua, el caso ahí está, que es una merced igual desde el siglo XVI, y que siempre fue, o sea, el resto de las haciendas siempre fueron propiedades particulares, no fueron propiedades de ninguna orden religiosa. Ojo de Agua es otra de las haciendas, tal vez sea la siguiente hacienda, no tal vez, es la siguiente hacienda en importancia después de esas, y la primera en términos de propiedades particulares. Lo cierto es que el problema de Ojo de Agua es que tampoco tiene estudios al respecto. Hace muchos años nos encontramos, cuando estábamos buscando los documentos de Ojo de Agua, que algún tiempo estuvieron en la biblioteca del Colegio de México, pero fueron reclamados por la familia Gómez Morín y fueron devueltos a ella. Entonces, los archivos de Hacienda Ojo de Agua pues están en colecciones particulares. Así es que, a menos que pues se busque quién puede prestarnos los documentos, obviamente justificando la proyección de un estudio sobre la hacienda, es difícil contar con documentos para construir la historia de Ojo de Agua.
lo único que podemos hacer es pues tratar de buscar pues datos sueltos de la hacienda en los archivos públicos, bueno, en este caso en el Archivo General de la Nación, en el Archivo General Agrario, en todos esos lugares en donde pues es lo único que nos podemos enterar. Es importante, sí es muy importante por su extensión, es muy importante por la relación que tiene con otros pueblos, porque igual son pleitos con Atzompa o con Ozumbilla, pero lo cierto es que no tiene una, no tenemos hasta ahorita forma de poder estudiarlo más a fondo, ¿no? Otra hacienda que hay documentada es la de Ozumbilla y conocida por en algún momento dado sus dueños al final del siglo XVIII como la Carranza, mediados del siglo XVIII como la Carranza, que fue fundada en el siglo XVII. Hay otra forma, pero esto ya es como en propiedades particulares de que se funden las haciendas. En todas las sociedades hay una preocupación, obviamente por la muerte y por lo que va a ocurrir después de que uno se vaya, por lo que le ocurre a uno y por lo que le ocurre a la gente que se queda. Y en este caso había una preocupación entre la sociedad virreinal sobre esos bienes, sobre los bienes, de ahí la elaboración de testamentos. Había una preocupación sobre destinar algunos bienes a obras de caridad o a obras pías, como se le llamó. Había una preocupación de los fieles, ya sea de alto rango, adinerados o comunidades, de formar asociaciones devotas de un santo patrono y hacerle una fiesta cada mes, que eran las cofradías, y que eso garantizaba el tener la conciencia tranquila para que después de la muerte pues se fueran al cielo, ¿no? Así es que hubo una forma que se llamó capellanía, que es destinar un dinero a una iglesia para que se les siguieran diciendo misas a la persona después de su muerte. Podía hacer una misa pues, cada domingo, pero luego podía hacer después de un mes, cada 8 días, o sea, cada mes, y después podía hacer cada año. Y cuando se fundaba la capellanía se establecía la periodicidad de las misas. Obviamente, pues para eso tenían que dejarle un buen dinero a los encargados de la capellanía para que le pagaran a los religiosos porque se llevaran a cabo estas misas cantadas o rezadas, bien específicamente en los documentos, es decir, con coro o sin coro, que valía más con coro, obviamente. Y había otra cosa de las capellanías, que era poner a trabajar una tierra y de esa tierra asegurar las ganancias para poderle dejar el dinero a la gente que se encargaba de la capellanía y que se lo pagara a la iglesia. ¿Y cuál era esa tierra? Pues la tierra de la hacienda. Entonces es un sistema, no es fácil a veces de comprender, ¿no? O sea, son como variantes que tenemos y que los documentos nos dan la oportunidad de revisar todas esas variantes y no de construir una historia como tradicionalmente nos las han enseñado, en donde llegaron, nos oprimieron, nos dejaron sin nada y pues no teníamos forma de defendernos y nos quedamos y desaparecimos. O sea, la historia no fue así. O sea, las comunidades, como ustedes pueden ver y como formamos parte de ellas, pues no desaparecieron, subsistieron a lo largo del tiempo, se adaptaron, pelearon, pero utilizaron muchos elementos como sus costumbres, sus usos y costumbres, sus tradiciones, su organización comunitaria,
para poder sobrevivir a todos estos eventos. Entonces, bueno, otra de las formas era, como les digo, esta capellanía, y esa fue la forma en la que nosotros hemos encontrado la fundación de la hacienda de la Carranza, con una capellanía de un contador, Melchor Miranda. Todas las haciendas, pues como les digo, tenían su casa y su capilla. Depende del tamaño de la hacienda, pues era el tamaño de la casa y de la hacienda, y la hacienda estaba dedicada a un santo patrón. Así es que Santa Lucía, pues bueno, digo Santa Lucía, San José, allá a San José, y en el caso de la Carranza o Zumbilla, tenemos a San Sebastián como su patrono titular. Eso ya es completamente decisión del particular, ¿no? Del fundador de la hacienda, qué santo le asigna. Aparentemente desapareció hacia 1746 porque fue embargada, porque no pagó el dueño las deudas que tenía, ¿no? Luego, a lo mejor no desaparecen, digamos, desaparecen como una hacienda y ya bajan como su categoría y luego son reconocidas como rancho o ranchería. Entonces ya después, en documentos posteriores, podemos encontrar la hacienda de la Carranza o la hacienda de Ozumbilla como rancho, ¿no? O sea, ya no con esa categoría importante de hacienda. Pues, otra hacienda importante, y más que hacienda, es San Juan de la Labor. San Juan de la Labor fue uno de estos terrenos que justamente adquieren los jesuitas para que forme parte de Santa Lucía. Y San Juan de la Labor, no sé si venga alguien de allá, pero de ahí cerquita, pero bueno, pues San Juan de la Labor, ¿no? Pues a la larga será San Juan Pueblo Nuevo, ¿no? O sea, el territorio que ocupa San Juan Pueblo Nuevo. Entonces, es otra modalidad de formación de pueblos. Entonces, tenemos estos, haciendo este repaso, pues tenemos estos pueblos, o sea, ya los concretamos, ¿no? O sea, estos pueblos que son tributarios, pero que tienen una historia prehispánica. Otros pueblos que son barrios, surgen como barrios, puede que desaparezcan, después regresan a ser barrios y luego se convierten en pueblos. Y pueblos que son pues surgidos de una hacienda, ¿no? O que alguna vez formaban parte de las tierras de una hacienda. Y digamos que a lo largo de estas pláticas hemos hablado sobre los pueblos que ahora tiene el municipio de Tecampo. Pero si ustedes se han fijado en las diapositivas, hay pueblos que ya no existen. Hay pueblos que tenían una tradición prehispánica, que existían allá los españoles, que se acabó la población y que simple y sencillamente desapareció. Y que igual tenemos algún nombre por ahí, ¿no? O algunos pueblos que se quedaron como barrios y que nunca dejaron de ser barrios, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues podemos platicar, pero este caso de este pueblo de la Santa Magdalena, Yautenco, ¿alguien lo ubica? ¿Alguien ubica un nombre de Yautenco? Es decir, hay nombres que sería interesante ver, pues, qué pasó con ellos. O sea, sabemos que desaparecieron, pero ¿en qué momento desaparecieron? Entonces sí nos debemos de sentir, digamos, orgullosos, porque a fin de cuentas vivimos en pueblos que pues pueden haber sido barrios, pueden haber tenido muchos problemas, pero no podemos subsistir hasta nuestros días, ¿no? O sea, no formamos parte de esos pueblos que yo sabía que pertenecía a Yautenco, pero desapareció y me congregaron en Xonacahuacan y ahí me quedé, ¿no? Por decir. Entonces, bueno, pues es el caso de San Juan Pueblo Nuevo. Y como les digo, en estas tierras que compraban los jesuitas, debían de marcar de alguna forma que pertenecían a Santa Lucía. A veces, si estaban alejadas, pues construían una pequeña casita y una capillita. No sabemos si la capilla de San Juan Pueblo Nuevo está en el mismo lugar donde estuvo asentada la capilla de los jesuitas de la hacienda de San Juan, de la estancia de San Juan de la Labor, de las tierras de San Juan de la Labor. Cuando nosotros hicimos esta investigación,
San Juan de la Labor fue uno de los pueblos que nos costó un montón de trabajo acceder, ¿no? Que la capilla siempre estaba cerrada, que nos decían, no, es que el padre viene así como de vez en cuando, ¿no? Que la gente no daba mucha información. De una u otra manera es comprensible, porque tampoco es de los pueblos que tenga pues, cuantísima información, porque pues es un pueblo, sí, es un pueblo colonial, pero no es un pueblo con una formación como nosotros podemos verla en los otros pueblos, ¿no? Para más información, las tiendas ellos estaban integrados mucho a foros, por ejemplo, muchos ejidatarios o los ejidatarios de ahí pertenecen al ejido de foros, entonces toda la superficie en San Juan de la Labor era un espacio muy pequeñito y es más todavía a la fecha se entierran ellos y otras partes de otra gente que se las pero sí, es precisamente sí, y la identidad, ¿no? A fin de cuentas su identidad está más hacia Colo, incluso hacia Zumpango, digamos, de aquel lado que de este lado, ¿no? O sea, es casi fortuito que San Juan de la Labor pertenezca a Tecámac y tenga alguna identidad con el municipio de una u otra forma, ¿no? Como pueblo. Otras haciendas en las que seguramente la ubicación puede no coincidir, que están registradas en la documentación, es San Martín, San Diego, Santa Ana Atzinco, San Miguel Tenopala y San Nicolás de la Redonda. Ustedes saben, ¿no? Es de uno u otro modo relativamente fácil, bueno, tratar de ubicar por este tipo de construcciones viejas que uno puede ver a lo largo de la carretera cuando viene, ¿no? Y que coincidirían con las ubicaciones de esas casas viejas o de esas casas de haciendas. Muchas subsisten, pues son propiedades particulares, o simple y sencillamente hay otras que han utilizado para otros fines, ¿no? Como les digo, son haciendas registradas en la documentación, que esporádicamente sabemos su dueño para 1792, y 1792 nada más porque hay un documento en donde habla sobre que es un padrón de los pueblos y las haciendas y los ranchos de Tecámac en ese año. Entonces sabemos que en ese año el dueño de la hacienda era fulano de tal, ¿no? O sea, y si existe otro documento de 1750, bueno, pues entonces sabremos que su dueño para ese momento era esa persona, pero no hay una documentación continua sobre estas haciendas ni estos ranchos. También algunos, pues como vienen también desde el periodo virreinal, desde el siglo XVII, se registran en la documentación de los pleitos de tierras. Pero eso, pues simple y sencillamente porque les preguntan, ¿no? A ver, le preguntan, se le interrogó al dueño de la hacienda tal, si su hacienda tenía algún problema con el pueblo de tal, si tenía títulos de tierra. A la pregunta tal respondió que tenía títulos de tierra, nos los mostró y dijo que su hacienda no tiene problema con la población tal. Y eso son así como las formas, ¿no? Como las formas que utilizan en los documentos para hacer interrogatorios a los alrededores y decir, ¿saben qué? No, sí tenía sí tenía problemas, no tenía problemas, sí procede el pleito, no procede el pleito, o en favor de quién se resuelve el pleito, ¿no? Y bueno, creo que con esto, ¿sí? Digamos, a grandes rasgos, pues terminaríamos con la información que hasta ahorita pues nosotros tenemos de todos estos pueblos, digamos, en lo que concierne a la parte prehispánica, a la parte virreinal. Pues no hay continuidad en la información, pues por la documentación a veces tan poca que se tiene, porque se perdió, porque pues puede estar muy localizada en colecciones particulares, o porque está en archivos que todavía nos hace falta buscar,
pero esta es la información que nosotros pues les proporcionamos con base en los documentos, con base en las fuentes, ¿no? En las crónicas, y que pues nos ayuda a tratar de reconstruir la historia, pero que no es la única fuente de información. O sea, estos testimonios que ustedes tienen y que nos los proporcionan, pues son otras cosas que también ayudan y más que a reconstruir, a concientizar, ¿no? A hacernos conscientes, que como decía don Arturo pues al principio de este taller, y pues lo ha venido diciendo también en otras sesiones, hacernos conscientes de nuestras identidades como pobladores, pues originarios, algunos otros, ¿no? Pero bueno, pues le doy entonces la palabra a Ismael para que no quitaremos el tiempo. Si quieres empezar, bien, muchas gracias, Lupita. Bien, pues sí, efectivamente, como comenta la maestra Lupita, ya estamos llegando casi al final de este ciclo de talleres. Hemos venido encontrando una serie de características que le son en común a los diferentes pueblos que pertenecen al municipio de Tecámac. En este caso, con la sesión de hoy, que es San Jerónimo y San Pedro, yo voy a terminar justo con los bienes de comunidad de San Jerónimo Xonacahuacan y sus gastos que van a tener con respecto a esos bienes de comunidad. Es importante, a ver, ¿está en una carpeta? Sí. Entonces, donde vamos a encontrar una serie de patrones, como lo hemos repetido con los otros pueblos, con las reformas borbónicas, que se hicieron una nueva forma de administración política, económica, social. En la visita que se le hace justo a San Jerónimo Xonacahuacan para ver cuáles son los bienes que tiene, digamos que nosotros va a ser precisamente lo mismo en términos generales de lo que hemos venido viendo. Este documento, como se ha mencionado, se encuentra en el Archivo General de la Nación. Es un libro en donde vienen todos los pueblos de lo que entonces pertenecía a Ecatepec. Curiosamente, pues el pueblo justo el hoy pueblo de Pozohuacán no aparece en este inventario de bienes, porque justamente no estaba considerado como pueblo. Y aquí sí me gustaría hacer hincapié que no necesariamente implica que no existiera la población, que no existiera la localidad, que no existiera justo un núcleo de población, tal vez con muy pocos habitantes, pero nosotros inferimos que cuando menos en el siglo XVIII, por ahí de los 700, el pueblo ya existía, ¿no? La localidad. Ahorita vamos a ver un documento de justo de 1827, cuando ya el municipio de Tecámac, que está conformado de manera autónoma, cuando ya se separan de Ecatepec, como ya aparece el barrio de San Pedro Pozohuacán. Entonces
si para el primer cuarto del siglo XIX ya aparece, inferimos que desde cuando menos 50, 100 años antes, la localidad ya existía. Digamos que los pueblos no surgen de la nada, ¿no? Los núcleos de población con esas características y en esos momentos tampoco surgían de la nada. No es como ahorita que alguien, y vaya que ustedes tienen experiencia con este tipo de acciones, ¿no? Que en el transcurso de un año de repente ya puede aparecer una colonia, o de repente ya puede aparecer un gran conjunto urbano con 30,000 casas de un día para otro, digamos, que se hacen. Pues anteriormente no era tan así, había como una tradición de irlo formando y se formaba por algo, ¿no? Pero bueno, regresemos al inventario de bienes de San Jerónimo Xonacahuacán. En términos generales, lo que nos dice el inventario de bienes precisamente es de que al ser un pueblo ya contaba con las 600 varas de tierras de comunidad. Esas 600 varas de tierra de comunidad la utilizaban para las casas de los habitantes como para algún tipo de producción de siembra. Además de ello, en Xonacahuacán tenían otro tipo de tierras, un par de mercedes que les había concedido el virrey por ahí de mediados del siglo XVII, 1600 y tantos, que de la misma forma explotaban, trabajaban para digamos, las necesidades que iban teniendo propias de la comunidad.